Los medios impresos son todos aquellos medios de comunicación masivos que son impresos. Hay diferentes tipos, como pueden ser los periódicos, las revistas, los carteles, los libros, los catálogos, los flyers, etc. Pero hoy vamos a hablar de las revistas. La revista es una publicación de aparición periódica a intervalos mayores de un día, a diferencia de los diarios o periódicos orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata. Las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado. En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún tema en particular, puede ser cristianas, juveniles, de niños, de cocina, deportes, política, de ciencias o algún otro tema. La revista se compone de una variedad de artículos sobre varios temas o alguno en específico, producida habitualmente por una editorial. Su periodicidad puede ser generalmente semanal, bisemanal, quincenal o mensual o bimensional, y el formato puede ser a todo color o a blanco y negro, aunque lo más común es ver la revista a color. La estructura de la revista es así: primero la portada, después la contraportada, después de la contraportada va el índice, después el prólogo, a continuación del prólogo va la introducción y siguen los artículos, y para finalizar la revista siguen los eventos. Los procesos para realizar una revista son los siguientes. Todo comienza en una junta que se llama de redacción. Ahí los integrantes de la revista dan sus ideas para hacer que el nuevo número sea interesante y tenga lo más actual, que es lo que hace atractiva una publicación. Una vez que se ya pusieron de acuerdo sobre los temas, es el momento de contactar a la gente a la que se va a entrevistar, un artista, un lector, etc. Ya que investigaron los temas, hicieron las entrevistas y tomaron las fotografías, pasan a la siguiente etapa. Ahora es el momento de escribir los reportajes, las secciones, las entrevistas, etc. Y ya que terminaron los textos, hay que revisarlos. De esto se encarga el editor. El editor checa que no se repitan las palabras, que la información esté completa, que se entienda lo que se quiere decir y cosas como esas, etc. Una vez corregido, se pasa a una persona que se llama corrector de estilos. El corrector de estilos es el que checa que no haya errores, que las comas no se coman, etc. Ya que esté finalizado, corregido todo esto, ahora se revisan las fotos que van a acompañar el texto y se cuida que sean las adecuadas. Y aquí pasa la otra etapa. El siguiente paso es el diseño. De esto se encarga el director de arte, que toma los textos y las fotografías y se los reporta a sus diseñadores para que le echen a volar su imaginación y hagan que las imágenes y las palabras se vean como una sola cosa. Estas personas distribuyen todo en las páginas, les ponen color, formas, en pocas palabras, mucha creatividad. Ya que todo esto listo en la computadora, hay que pasarlo al papel y para esto se usan pruebas de color, que son como una pre-revista, pues con esto se dan una idea muy cercana de lo que será la revista ya terminada, y si se aprueba, pues ya está listo para pasar a la impresión final. El original se pasa en formato PDF, la maqueta de la revista y las hojas de producción llegan a la oficina técnica, donde se comparan y comprueban todos los materiales necesarios para realizar la revista y se realiza la orden de producción. Posteriormente pasa al departamento de preimpresión, donde entra en el flujo de trabajo y se verifica que cumplen ciertos requisitos imprescindibles para una buena reproducción: imágenes de resolución mínima de 300, fuentes incrustadas en PDF, tamaño uniforme, marcas de corte, etc. Una vez concluyendo el proceso de verificación del PDF, la empresa procede a la creación de la forma impresora a través del programa de impresión PREPS, donde se tienen plantillas generadas por todo tipo de tamaño de papel y de páginas, así como para cada uno de los encuadernados, fresado, grapado, cosido, etc. En el flujo de trabajo se asignan cada una de las páginas a su ubicación en la forma impresora y se hace una primera prueba virtual para controlar el centrado de las páginas y sangres y para garantizar que la ubicación sea la correcta. Si el cliente lo solicita, la empresa puede realizar una prueba a color. Después se hace una prueba a papel a tamaño real que se entrega al cliente para una última verificación. Si es correcto, se generan las planchas. Una vez el cliente ha dado el vistazo bueno al plotter o a la prueba virtual, se procede a la confección de las planchas que se generan siguiendo varios parámetros: la trama a utilizar, el tamaño de la plancha según la máquina que se emplea y la orden de producción, entre otros. A continuación se transfiere digitalmente a la máquina la información de entintinado. Se introduce las planchas en la máquina a imprimir,
se ajustan los siguientes orden de producción: tamaño de papel, 1 o 2 caras, número de tintas, ejemplares a imprimir, etc. y se imprime. Una vez impresa la forma, la revista viaja al departamento de encuadernación, donde se pliega siguiendo las instrucciones de la orden de producción. A continuación se procede al acabado final: encuadernación en la rústica fresada, una forma de encuadernar la revista. Para la impresión de la revista se pone a utilizar diferentes papeles, como papel prensa. El papel prensa está formado por la pulpa de la madera, fabricado en distinta calidad y peso. Se utiliza para periódicos, revistas, etc. También papel de plasta mecánico. Está compuesto de pulpa de madera, pulpa química y se obtiene de diferentes acabados. Se utiliza para revistas, folletos, etc. Papel craft es el papel rígido pesado, se utiliza para cubiertas, revistas, libros, catálogos. Offset Mate es un papel suave acabado mate utilizado para revistas y libros de calidad. Sus características son óptimas para la imprenta de color. Papel estucado es el habitualmente utilizado en revistas, catálogos y folletos. No tiene pelusa y no es recomendado para escribir encima, pues especialmente en el tipo brillante la tinta resbala y se producen borrones. Se presenta principalmente con dos acabados: estructurado brillante y estucado mate. Al diseñar una publicación se debe tomar en cuenta el material con el que se va a trabajar, como es el papel, y dependiendo de este se debe escoger la tinta que se utilizará. Existen diferentes tipos de tinta, como son duraderas y resistentes. Se utilizan para la impresión de etiquetas, envasados, cajas de cartón. Tintas de aguado son tintas que se emplean para tarjetas de salud, su costo es bajo. Tintas que se fijan a la cera. Se utilizan para la impresión de papel encerado. Tintas magnéticas para cheques y tarjetas de crédito. Estas poseen la característica que se leen por máquina. Tintas metálicas. Contienen polvos metálicos que se fijan por el calor. Es de gran brillo, se imprimen en papeles y cartones salteados. Tintas fluorescentes. Existe una gama limitada de colores, se utiliza para señales y carteles serigráficas. Para la impresión se debe contar con los materiales requeridos, como son el papel, las tintas necesarias que se van a utilizar en el trabajo. En el caso de una impresión a color se le denomina monocromía. Y policromía cuando se utilizan más de dos tintas. Esto debe ser de conocimiento del impresor para determinar las tintas, colores y porcentajes que se aplicarán al momento de la impresión de la publicación. Así también el impresor debe tener a la mano la prueba a color para que se pueda ir guiando y observando cómo debe de quedar la impresión, para evitar cualquier problema que se presente, como por ejemplo textos superpuestos, imágenes intervenidas, ausencia de elementos que no hayan revisado correctamente. Asimismo, las etapas finales de una publicación resultan excelentes cuando el diseñador ha previsto revisar los detalles finales que sean en la postprensa, puesto que en esta etapa que se verifican si los márgenes son los correctos, guías de corte, troqueles, encuadernación, armador de páginas y demás elementos que el trabajo requiere para evitar desperdicios de material. Por esta razón, el diseñador deberá dedicar toda la atención posible a los procesos de prensa y postprensa para aprovechar al máximo las opciones que se le presentan.